Bueno, darles a todos la bienvenida a esta primera masterclass que tendremos de Uzbekistán. El día de hoy nos está acompañando Miguel Peiro, quien será nuestro acompañante en el viaje que tendremos en el mes de noviembre, como lo pueden ver en la cortinilla, a Uzbekistán. Miguel, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, por esta clase, por dedicarnos tiempo a nosotros. Y si quieres, voy a dar una breve presentación de quién eres para que pues, las personas te conozcan un poco más. De acuerdo. Entonces, muchas gracias, Miguel. Tú eres especialista en Asia Central y en lingüística antropológica. Tienes un doctorado en filología. Ha sido profesor en la Universidad de Oslo, la Universidad del Cairo, Sevilla y actualmente diriges el programa de investigación etnolingüística mongol de la Universidad de Barcelona. Tu trabajo se ha centrado en explorar las lenguas, las culturas y las tradiciones de Asia Central, región que conoce en profundidad tanto desde la investigación académica como desde la divulgación cultural. Entonces creo que ese es un perfil bastante completo para que tú seas nuestro acompañante en el viaje a Uzbekistán. Mencionarles que estamos preparando otros viajes para el próximo año de los que próximamente les hablaremos, pero el día de hoy pues nos vamos a dedicar a Uzbekistán. Así que Miguel, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muy Bueno, bien. Miguel, Bueno, dime. pues si os parece, comenzamos, ¿no? Con el tema de presentar un poco este país que se llama Uzbekistán, y que, Sí, bueno, desde hasta el año 1991 no existía como país, ¿no? Es un país realmente muy, muy reciente, pero claro, su cultura, su historia es muy antigua, ¿no? Entonces, claro, en realidad, lo que tenemos hoy es quizá un nuevo nombre, para una tradición cultural muy importante. De claro que hecho, sí. Uzbekistán, ahora veremos un poco, se puede considerar pues el centro Ujú. de ese gran puente de conocimiento y de intercambio de culturas y de mundos que fue la ruta de la seda. La Perfecto, historia Miguel. de Uzbekistán está totalmente vinculada a este gran, bueno, gran logro de la humanidad, ¿no? Porque fue un contacto entre países y mundos sin violencia, ¿no? Un contacto realmente enriquecedor. Así que, bueno, es en realidad bueno, el viaje a Uzbekistán es un viaje a esta memoria y a esta tradición, ¿no? De lo que fue la ruta de la seda, de lo que de alguna manera sigue siendo el contacto entre los pueblos de Eurasia. Perfecto, Entonces, si claro os que sí, parece, Miguel. Si quieres, compartimos un momento la pantalla y sí, después, bueno, os presento algunas cosas de Uzbekistán y después me gustaría, pues, que si hay intervenciones, preguntas y tal, las podamos ir tratando también, ¿no? Dejar un cierto tiempo para eso, si te sí, parece, claro que Julián. sí. Sí, Miguel, las personas que quieran ir haciendo preguntas en el chat lo pueden hacer. Si tienen alguna pregunta, Ujú. recordarles que pues esto hace parte de el viaje que vamos a tener del 5 al 17 de noviembre junto a Miguel, que obviamente los invitamos a que participen no solo en las clases, sino que también estas los ayuden a sumarse al viaje. Les recuerdo que nuestros viajes son culturales. Un viaje cultural, pues en este caso, es único y diferente a lo que tenemos entendido hoy como turismo, ya que no vamos a visitar solamente estos sitios importantes y nos vamos a quedar en la visita, sino que lo que vamos a hacer es precisamente estar acompañados de Miguel, quien, como verán en la charla, pues es un experto que nos va a ayudar a comprender la complejidad de la historia, de la cultura, de la religión, que muchas veces con un guía normal, pues se queda solamente en la mención, en el aire. Con Miguel, pues vamos a poder profundizar un poco más de esto y, pues idealmente, nos gustaría que las personas que están acá conectadas, ya que tienen interés en este país, pues puedan acompañarnos en noviembre de este año en el viaje a Uzbekistán. Así que, Miguel, si quieres, intenta compartir pantalla, Sí, a ver, si te deja, y sí. me confirmas. ¿Veis el mapa? ¿Aparece bien? Ya está cargando. Listo, ya lo podemos ver, Miguel. Bueno, pues esto sería la localización de Uzbekistán dentro del mundo, ¿no?
Aquí veis que está pues, lo que se llama en general Asia Central. En realidad podríamos decir Eurasia, ¿no? Central, porque Europa es como una península en realidad de este continente común, ¿no? Este es el mapa de Uzbekistán hoy, que es un mapa, bueno, fruto un poco pues, de los avatares políticos recientes, ¿no? Del tiempo en que estuvo toda esa zona pues, controlada por la Unión Soviética y demás. Se hicieron algunas divisiones, algunas, como veis, la parte aquí más al oeste arriba, ¿no? Pues hechas con tiralíneas en realidad. Aquí estamos, bueno, Uzbekistán es un poco una parte solamente, ¿no? De este mundo que llamamos Asia Central y las fronteras son siempre arbitrarias, ¿no? Para estudiar qué es Uzbekistán y qué es Asia Central, lo importante es tener claro que hay un ecosistema muy importante en Eurasia, que es la llamada estepa. La estepa es, bueno, es un territorio de hierba, en principio, una gran llanura, y está habitada por pueblos nómadas, como los antiguos turcos, los mongoles y otros, que han creado, de alguna forma, la personalidad, ¿no? de Asia Central. Estos pueblos se han dedicado al pastoreo nómada a través de la estepa y han desarrollado una serie de características culturales, técnicas, que les han llevado pues, a convertirse en un pueblo que ha dominado durante mucho tiempo Asia Central, ¿no? Es el famoso caso del imperio de Gengis Khan en la estepa y de otros después que surgen bueno, en torno a él, ¿no? La estepa como tal, que es una extensión, como os digo, de hierba inmensa, está flanqueada por la parte sur por una serie de desiertos. Hay en principio un desierto en la parte oriental, a la altura de Mongolia, que es el desierto del Gobi, un desierto más en la parte que hoy llamaríamos el noroeste de China, que es el desierto de Taklamakan, y un desierto en la llamada estepa occidental, que es el desierto del Karakum. Este nombre Karakum no deberíamos confundirlo con Karakorum, que era en principio una ciudad mucho más hacia el este, que se entiende que fue la capital más o menos del imperio de Gengis Khan, ¿no? Aquí estamos hablando del Karakum, una palabra que significa arena negra, en realidad. Kara es negro y Kum, arena, ¿no? Entonces, ese desierto que está al sur de la estepa es el que ha sido cruzado por las rutas principales de esta ruta de la seda, ¿no? De la que estamos haciendo referencia. Y la ruta de la seda, a pesar de tener muchas ramificaciones, de llegar a muchos sitios e incluso de tener una variante marítima por el Océano Índico, atravesaba fundamentalmente esta zona de desiertos a través de ciudades que existían en torno a oasis, más o menos, ¿no? Es decir, zonas que eran relativamente fértiles a pesar de encontrarse en esa latitud tan desértica, ¿no? Esa, esa cultura en general de la estepa y las ciudades al sur es lo que constituye esto que llamamos Asia Central. Por ejemplo, en la Casa Asia de Barcelona, donde trabajo también sobre el tema de Asia y de Mongolia, pues se entiende Asia Central como esto que veis aquí un poco, ¿no? Como este mapa. Sería haciendo referencia a estados, ¿no? Estados que hoy son independientes y que formarían este mundo cultural. Es que hay en realidad como dos zonas. La parte oriental, que está hoy pues, constituida por la República de Mongolia, y una parte más occidental, que sería una serie de países, entre ellos Uzbekistán, como veis, ¿no? En el centro. Esta parte más occidental se le ha llamado también tradicionalmente Turquestán, por el hecho de que la mayoría de los pueblos que se encuentran aquí hablan lenguas de una familia lingüística llamada túrquica. Son lenguas que se extienden todavía mucho más hacia el occidente, porque a esta familia lingüística pertenecía
el turco de Turquía o el azerí, ¿no?, de Azerbaiyán. Pero en concreto, este bloque, que por sus características culturales y también ecográficas, ¿no?, por la propia bueno, constitución del paisaje, ¿no?, allí, pues es lo que se llama Asia Central, ¿no?, y en concreto el Turquestán. De estos países solamente el Tayikistán y Afganistán no hablarían mayoritariamente lenguas túrquicas, ¿no? Entonces son como dos bloques en realidad, pero bueno, es la propia estepa la que iría desde Mongolia a Kazajistán y después se iría ramificando en estas entidades políticas en torno a las ciudades de la Ruta de la Seda. Aunque la estepa es una extensión enorme, hay muchas características culturales comunes. En Uzbekistán encontramos una presencia clara de la cultura mongol, de la cultura más oriental, al mismo tiempo que se ha desarrollado, como ahora veremos un poco, una cultura autóctona también, ¿no? La zona donde está Uzbekistán, este Turquestán antiguo en sentido amplio, pues se caracteriza por diferentes mm, ecosistemas, ¿no? En la parte norte hay, bueno, lo que serían estas estepas y en la parte, bueno, y también un poco la zona de bosques, ¿no? En la zona más central encontraríamos estos desiertos atravesados por ciudades oasis, que serían los puntos de escala, ¿no?, de la ruta de la seda. Todo eso está flanqueado hacia la zona del este por las montañas de Tien Shan, las montañas del cielo, que es lo que separa a esta zona de lo que podríamos llamar China, ¿no? Y al sur pues encontramos otros desiertos que entran más en la zona que hoy sería Irán, Afganistán, ¿no?, ya incluso fuera de la zona que nosotros visitaríamos. La cultura del Turquestán y en concreto la cultura de las ciudades que hoy forman Uzbekistán está caracterizada por estos dos ríos que veis aquí, el río Amu Daria y el río Sir Daria. Son dos ríos que vierten en el mar Aral, un mar que hoy tiene muchos problemas de tipo ecológico, ¿no?, porque se está secando por una serie de, bueno, planificaciones desastrosas que se hicieron en la época soviética, ¿no? Pero en principio, el actual Uzbekistán es lo que hay fundamentalmente entre estos dos ríos, el Amu Daria y el Sir Daria. El Amu Daria los griegos le llamaban Oxus y al Sir Daria le llamaban Yaxartes. De ese nombre, Oxus, aparece el nombre quizá más antiguo del actual Uzbekistán, que sería Transoxiana, o sea, la tierra más allá del Oxus, ¿no? Claro, eso desde el punto de vista de las ciudades griegas del Egeo, ¿no? Otro nombre con el que se conoció esta región fue un nombre árabe, que era el de Ma'wara an-Nahr, es decir, lo que hay más allá del río, entendiendo que se hablaba del río Oxus, ¿no?, de la Mudaria. Bueno, como os digo, estas ciudades forman parte de la parte, pues, digamos, más occidental, ¿no?, de esta ruta de la seda. Una ruta que además de llegar desde China hasta el Mediterráneo, continuaba, ¿no?, mucho más allá, ¿no? Llegaba desde China a Japón y desde el Mediterráneo pues alcanzaba las ciudades de Venecia, Valencia, ¿no?, Barcelona, en fin, se abría ya, ¿no?, hasta el Atlántico prácticamente. Esta ruta de la seda se podía mantener a base de estas ciudades que hacían de ciudades de posta, ciudades de poder pasar la noche, las caravanas que se desplazaban, y también gracias a la existencia de una serie de ciudades construidas ya directamente con este propósito de servir de puntos fijos a lo largo del camino comercial de la ruta de la seda. Estos puestos fijos se les conoce como caravanserai o palacios de las caravanas, palacios de los viajeros,
donde la gente podía pernoctar y podía guardar los animales y protegerse de posibles salteadores, ¿no? En concreto, la zona del Turquestán, que corresponde al actual Uzbekistán, estaba compuesta por tres ámbitos culturales. Uno era la propia Transoxiana, pero más abajo había también una región que se llama el Jorasán, que es muy importante desde el punto de vista de la historia de Asia, y una zona más hacia el oeste, pero hacia el norte también, que es la zona de Juarezm, también llamada a veces Corasmia, ¿no? Esta zona culturalmente es bastante bueno, propia, ¿no? Tiene unas características culturales muy interesantes y nosotros también la visitaremos, ¿no? Cuando vayamos a la zona de Jiva, que es un poco el centro. Los pueblos de la estepa en general, más al norte de estas ciudades oasis, se dedicaban, como os decía, al pastoreo nómada, pero también se dedicaban a la caza y evidentemente a montar a caballo, ¿no? Porque todo el desplazamiento por la estepa se hace fundamentalmente a caballo. Este tipo de actividades, el tiro con arco, la hípica, ¿no? Dio paso pues a la posibilidad de unos estados, unas confederaciones de tribus en realidad muy belicosas que se lanzaron a la conquista de Eurasia entera. Es el caso, como tenéis aquí, del imperio mongol, ¿no? Del imperio de Genghis Khan. En la zona del sur, en la zona de las ciudades, oasis de la ruta de la seda, se llegó a una especie de síntesis, ¿no? Entre el mundo sedentario, mucho más al sur, y el mundo nómada de los guerreros de la estepa, que estaba más al norte. Podemos decir que este mundo sur, si os fijáis aquí en la parte más a la derecha, pues es el mundo que está muy vinculado a la cultura persa en general, y el mundo más nómada está vinculado a la cultura mongol. En medio de esas dos grandes culturas estaban estas tribus túrquicas que se dedicaban, pues, algunas a alistarse en las tropas de Genghis Khan y otras a integrarse en ese mundo persa, que sería algo mucho más allá de lo que es el actual Irán, ¿no? Que abarca también una gran parte de Asia Central y el norte de la India también. Y por otro lado, pues tenemos bueno, una complementariedad, ¿no? Entre el nomadismo de la estepa y el sedentarismo de las ciudades. Y estos desiertos atravesados por caravanas que de alguna manera unen las dos características, ¿no? Nomadismo y sedentarismo. Estas caravanas son nómadas en el sentido en que están siempre en marcha, que hacen del viaje su razón de ser, pero por otro lado son ya productos del mundo sedentario, porque estas caravanas, bueno, suplen, ¿no? De productos y de cosas a las ciudades que no se mueven ya, que están esperándolas, ¿no? Que no van al encuentro de las riquezas, sino que las esperan que lleguen a ellas. Para hablar en concreto de Uzbekistán y de su historia, hay una figura muy importante que es un Khan, príncipe, emir, no sé, el título depende, durante su vida se usaron todos y se intercambiaban y se superponían, que es la figura de Timur. Timur es conocido sobre todo en la cultura global occidental como Tamerlán, o otras variantes así fonéticas dependiendo de las lenguas. Timur Lenk Tamerlán, literalmente Timur el cojo, porque cojeaba desde un enfrentamiento bélico que había tenido en su juventud, se convirtió en un emperador de Asia Occidental y precisamente sobre un poco la huella, ¿no? La memoria de lo que había sido el imperio de Gengis Khan. El imperio timúrida existió sobre todo pues, durante el siglo XV, pero llegó incluso un poco más allá, ya con una serie de descendientes, ¿no? Hoy Tamerlán, Timur,
el príncipe Timur, Amir Timur, como se dice, ¿no? Allí pues sería una figura, bueno, simbólica, ¿no? Clave del actual Uzbekistán. Mm, Timur fue un guerrero terrible que aplastó a sus enemigos, que conquistó muchísimas culturas que había alrededor de esta zona del, lo que hoy llamaríamos Uzbekistán, pero a la vez fue un enorme mecenas que desarrolló, ayudó a desarrollar la cultura de estas ciudades oasis como Samarcanda, Bujara, que ahora veremos un poco más, y precisamente a base de fomentar, de invitar a venir allí, de, no sé, patrocinar, ¿no? De todas las formas a una serie de sabios y eruditos que llevaron a toda esta zona a un periodo de esplendor cultural enorme que se conoce con el nombre de Renacimiento Timúrida, se le conoce así en la bibliografía histórica, ¿no? Esto del Renacimiento no es porque hubiera habido algo timúrida anterior, sino un poco por copiar el concepto del Renacimiento europeo, ¿no? Como época de la cultura, del arte y todo eso. Bueno, la cultura con Tamerlán, ya digo, tuvo un desarrollo espectacular y especialmente en campos que nosotros quizá hoy no asociamos tanto a estas culturas de Asia, ¿no? Pero que en realidad fueron, bueno, muy realmente pioneros, ¿no? En estas disciplinas, en el campo de la astronomía, de la óptica, de la mecánica, de la geometría. En la corte de Timur se llegó a medir la superficie terrestre con una precisión que prácticamente ya no necesitaba ninguna corrección, ¿no? Se llegó a una serie de descubrimientos en el campo de la geometría y de la matemática que después pues irradiaron a todo el mundo, ¿no? De todo esto lo hablaremos y lo veremos ahí. Es interesante un poco situar la parte de esta zona que estamos tratando, ¿no? También desde el punto de vista, podemos decir así, espiritual, ¿no? La concepción del mundo, la cosmovisión que tenían estos pueblos. En esta zona de las ciudades oasis, al sur de la estepa, se da también una simbiosis, una síntesis entre diferentes tradiciones culturales. La tradición cultural más genuina de los nómadas de la estepa, que es el chamanismo, y por otro lado, la cultura que será predominante en las ciudades y en general en toda esa zona, en el sur de, digamos, la parte occidental de Asia, que es el Islam, ¿no? La propagación del Islam hacia lo que hoy es Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, es un proceso que se produce, bueno, alrededor del año 750, a partir de ahí, y que sigue hasta hoy día, ¿no? Entonces, realmente en estas culturas, el chamanismo y el islam se han superpuesto, se han unido, ¿no? Se han mezclado, por decirlo así, pero de una manera muy creativa, ¿no? Cuando Tamerlán decide crear su imperio, pues decreta que la capital se encontrará en la ciudad de Samarcanda y definirá a Samarcanda de manera ceremonial y oficial como la residencia de los sultanes, el hogar de los canes, la morada de los santos, la patria de los sufíes y la capital de los eruditos. El objetivo de Tamerlán era convertir realmente Samarcanda en el centro del mundo desde su perspectiva. Y bueno, veis aquí las alusiones, ¿no? Residencia de los sultanes, haciendo alusión al mundo musulmán, hogar de los canes, haciendo referencia al mundo mongol, morada de los santos y patria de los sufíes. Bueno, esto quizá necesita alguna pequeña aclaración, ¿no? Para entender bien realmente cómo es ese Islam con elementos chamánicos que está vivo allí, ¿no?
Y esa es la palabra, esta última, la palabra sufíes, ¿no? El sufismo es una corriente mística dentro del Islam que es fundamental en estos países, ¿no? La palabra sufi, la persona que practica pues, la llamada sufía o tasawuf, que es una corriente, ¿no?, mística dentro del Islam y que está, bueno, radicalmente contrapuesta a lo que podríamos llamar no sé, el yihadismo, el wahabismo, ¿no? Todo este tipo no sé, integrismos, ¿no?, islámicos que en el fondo, si se analizan bien históricamente, son bastante más modernos, ¿no?, de cómo se presentan. El mundo sufi es un mundo que ha sido perseguido totalmente en países integristas, ¿no?, que han entendido que era una especie de herejía o algo así dentro del Islam. Sin embargo, el mundo sufi es un mundo bueno, de experimentación interior, de experimentación con estados de conciencia y todo eso, y algo que, bueno, es mucho más antiguo, ¿no?, de lo que incluso el propio Islam, ¿no?, y que entronca directamente con este mundo sufi y el mundo chamánico, ¿no?, porque realmente es un poco la misma búsqueda, ¿no?, humana en esta mística de los viajes interiores, por decirlo así. Es interesante que en la época de Tamerlán, y que va a dejar una huella ya indeleble, ¿no?, en Uzbekistán, está el papel de una de las mujeres de Tamerlán, de Saray Mulk Hanum, que, bueno, se va a casar con Tamerlán y va a ser la mecenas de muchas de las obras de arte que hoy se ven en Uzbekistán y también la patrocinadora de trabajos culturales, académicos, nuevas escuelas y demás, ¿no? Todo lo que era el apoyo a la vida cultural. Así la mezquita de Bibi Hanum en Samarcanda es una cosa que ella misma, bueno, pues ayudó a crear, ¿no?, que sufragó y que estuvo, bueno, vigilando, ¿no?, como las obras y procurando que aquello acabara muy bien, ¿no? Es una de las características también del Islam de Uzbekistán, el papel tan importante dentro de este Islam sufi de las mujeres y el papel que cumplen dentro de la sociedad. Las Otin hoy, las mujeres sabias, son personas muy valoradas en Uzbekistán, realmente como mujeres que conocen, que tienen una gran capacidad de juicio, ¿no?, y a la cual pues la gente acude pues tanto a aprender cosas de ellas como a pedirles consejo y incluso veredicto, ¿no? Hay unas reuniones de mujeres, solamente para mujeres, llamadas las reuniones Gashtag, donde las mujeres durante unos días, pues entre ellas cantan, bailan, explican historias, dan consejos, entre ellas solamente, ¿no? E incluso utilizan todavía este tambor chamánico para, para su parte así más musical, ¿no? Y estas reuniones Hashtag se consideran pues un centro, uno de los poderes, ¿no?, culturales un poco de la sociedad uzbeka, de la sociedad del Turquestán en general. Por poneros un ejemplo de esta mística sufi y del papel de las mujeres también en todo ello, pues os traigo aquí a colación una gran poetisa de esta zona de Uzbekistán, llamada Rabia al-Adawiya al-Taisiyya, conocida como Rabia Basri, que escribió diferentes libros de poemas místicos. Esta es una representación de ella misma. Por ejemplo, uno de los poemas pues dice algo así, ¿no? Oh Alá, si te adoro por temor al infierno, quémame en el infierno. Y si te adoro con la esperanza del paraíso, exclúyeme del paraíso. Pero si te adoro por ti mismo, no me escatimes tu eterna belleza. Este es el tipo de poemas. Muchos autores hoy en el mundo de la literatura entienden que de esta mística sufi procede, en realidad, al menos como influencia, la mística en castellano,
que se produce en España, ¿no? A partir del contacto con el mundo musulmán, ¿no? La poesía de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús y demás, para muchos autores está directamente vinculada con esta tradición sufi, que por otro lado, ¿no? En otro punto de Eurasia, da paso a esto que estamos viendo en relación a Uzbekistán. Bueno, no me quiero extender más, me gustaría poder pues, hablar todos, ¿no? Conversar con vosotros sobre todo esto, pero por lo menos me gustaría indicar algo sobre qué pasó con Uzbekistán, cuál es su historia y su entrada en la modernidad, porque claro, nosotros iremos a un país del siglo XXI, ¿no? Que se encuentra en la modernidad global general. Entonces, ¿cómo ha sobrevivido la cultura de la transoxiana a los tiempos modernos? Bueno, Uzbekistán ha tenido una historia bastante conflictiva, como en general han tenido todos los países de Asia con la llegada del colonialismo, ¿no? Uzbekistán estuvo durante mucho tiempo, en general todo el Turquestán, pues entre dos grandes depredadores coloniales, ¿no? Que querían quedarse con esas tierras. Y por un lado, bueno, aquí veis una caricatura de una publicación inglesa, ¿no? Por un lado el oso ruso y por otro lado el león británico, ¿no? Estas dos potencias, el imperio zarista y el imperio británico, estuvieron intentando quedarse con Asia Central utilizando todo tipo de procedimientos, ¿no? De violencia, no sé, chantaje, ¿no? De supuestas prebendas que les iban a dar, en fin. Toda esta lucha entre dos imperios se conoce como el Gran Juego, se le conoce así, a partir de un publicista británico que hizo célebre la expresión, ¿no? Uzbekistán al final acabó dentro de la esfera soviética, bueno, primero rusa y después soviética, igual que pues, Afganistán acabó bajo la esfera británica, por ejemplo, ¿no? La conquista de esta zona se produce pues, prácticamente ya a finales del siglo XIX. Antes habían llegado, ¿no? Los rusos a Kamchatka, ¿no? Y a Chukotka, es decir, al Extremo Oriente, que habían podido conquistar los territorios del Turquestán. Y bueno, pues toda esta zona, después de una serie de guerras, cayó bajo el dominio ruso, primero bajo el Imperio ruso, que fue creando como pudo, supuso que sería mejor una serie de divisiones entre estos pueblos a base de bueno, un tipo de organización territorial, ¿no? Que se llamaba Oblast. Y por otro lado, la Revolución Rusa y la época socialista, pues llevó a un nuevo mapa, ¿no? En realidad, de estos países, ¿no? Aparece una república popular socialista de Bujara, una república de Joresm, un Turquestán, bueno, hay diferentes historias, ¿no? Pero precisamente en esa época del control ruso es en la que Uzbekistán llegó a la modernidad, ¿no? El contacto con el mundo bueno, de la industria, por decirlo así, ¿no? Del desarrollo material moderno, se produce fundamentalmente en esta etapa. También con muchas contradicciones, ¿no? Entre lo que podía ser las tradiciones, bueno, de siempre allí, ¿no? Las que habían dado sentido a esos pueblos y las nuevas imposiciones de un Estado centralizado, en este caso la Unión Soviética, que tenía, bueno, pues la capital y la forma de ver el mundo muy lejos de allí, ¿no? A partir del año 91, como os decía, pues Uzbekistán existe como país. Hay diferentes mm, regiones y diferentes variedades culturales dentro de Uzbekistán. Nosotros visitaremos sobre todo cuatro zonas que considero y considerábamos en general, ¿no? En el legado, que eran las zonas más interesantes y también más representativas del país, ¿no? Visitaremos Samarcanda, la capital de Tamerlán,
y uno de los centros culturales milenarios, ¿no?, de la zona. También visitaremos Bujara, que fue durante mucho tiempo una ciudad comercial muy próspera, pero además después la capital de un estado que resistió durante mucho tiempo a la presión rusa, ¿no? También visitaremos Jiva, que es una ciudad clave no solamente ya en Uzbekistán, sino en la historia de Asia en general, ¿no? Y también, bueno, visitaremos Urgench, que está cerca de Jiva, pero tiene una personalidad distinta, ¿no? Y también veremos el Tashkent, la capital de Uzbekistán. Y aquí veremos una ciudad, bueno, moderna, que ha intentado seguir su camino a la modernidad, ¿no? Y modernidad no significa occidentalización, ¿no?, como muchas veces suponemos. Hay un camino al futuro, un camino de progreso, de desarrollo, que, bueno, con dificultad, ¿no?, evidentemente, muchos pueblos de la Tierra intentan seguir, ¿no? Al final, bueno, pues no sé, por poneros un dato de la modernidad de Uzbekistán. Aquí tenéis pues los principales productos que exporta hoy Uzbekistán. Quizá no es muy conocido que el oro y los metales preciosos son realmente más de la mitad, ¿no?, del producto que exporta este país. Y después pues tenemos cosas que vienen de la propia tradición más antigua, los textiles, todo el mundo este de las mantas, ¿no?, de las telas y todo eso. Y también entre esta lista pues veis el mundo del algodón, que sobre todo en la época soviética fue muy importante y culpable, ¿no?, de la desecación del Aral. Bueno, pues os dejo así entonces estas pinceladas, ¿no?, sobre Uzbekistán, sobre todo sobre su cultura tradicional, pero también me interesaría que la modernidad no se soslaye, porque en realidad no podemos imaginar a los pueblos congelados en una etapa de su historia, ¿no? Uzbekistán hoy se enfrenta a los retos de la globalización, igual que cualquier otro lugar de la Tierra, y, digamos, tiene una batalla planteada, que es la batalla de poder mantenerse, ¿no?, como cultura propia, como cultura íntegra, dentro de esta modernidad que en principio parece bastante homogeneizadora y al final un poco borradora, ¿no?, de las diferencias culturales que son precisamente el tesoro de la humanidad, ¿no? La diversidad cultural que mantenemos esta especie, que a pesar de ser todos iguales, podemos crear, ¿no?, cosas muy, muy distintas y realmente, bueno, prodigiosas, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que os quería presentar un poco y, si os parece, no sé, dejaría de compartir. Ya se ha dejado de compartir, ¿no? Creo que Sí, Miguel. sí, vale, muy bien. Perfecto. Bueno, No, muchísimas gracias, Miguel. Si alguna persona, por favor, tiene algún comentario, pregunta, este es el momento para que, por favor, lo puedan ir dejando en los comentarios. Y, Miguel, te comento que también las personas que se inscribieron nos dejaron algunas preguntas ujú. previas a la reunión que quizás sería importante que pues las discutamos, si te parece bien. Sí, sí, como Eh, quieras. Mientras que alguna persona pues nos va escribiendo alguna pregunta, que creo que ya hay una. Dice: buenos días desde Buenos Aires. ¿Por qué todos los países de la zona tienen que terminar en tan? ¿Qué significa? Mm. Bueno, eso es un sufijo. En realidad el sufijo es istán, o sea, todo es en común a partir de la I ya, ¿no? Istán. Ujú. Istán es Están. una palabra de origen persa, que significa, bueno, país, por decirlo así, territorio, ¿no? Así que el Kirguistán, Kirguisistán, es el país de los kirguises, Uzbekistán es el país de los uzbecos, ¿no?, y Afganistán el país de los afganos. Es un sufijo persa que a veces se une a raíces turcas, ¿no?, de estas lenguas túrquicas. O sea, uzbek sería de origen turco y istán de origen persa. Y es un poco lo que aparece, bueno, en general en esta zona del mundo. Vale, Miguel.
Hay otra pregunta, Miguel, que es sobre el clima para noviembre. Hasta donde sé, pues esto ya es como temporada fría, pero pues es el inicio un poco, el final del otoño, principios del el invierno. Igual creo que no serán fríos extremos, hasta donde tengo entendido. Pueden No, ir, todavía no. Claro. El tema de acercarse al verano es que el verano es más duro, ¿no? Porque en realidad, sí. claro, estamos en una zona desértica, ¿no? A pesar de que Ujú. los oasis, pues eso refresque, ¿no? Un poco el ambiente. Yo creo que sería más incómodo, en este sentido, que nos acercáramos al verano. Así que esta fecha me parece bastante apropiada todavía. Sí, sí, el mes de noviembre, y por ejemplo, no son fríos extremos como en el caso de Mongolia Claro, que claro. hemos discutido, que Sí, tiene sí. esta cuestión. Creo que hay una pregunta bastante, bueno, que se repitió bastante, Miguel. Y es, pues creo que todos estamos de acuerdo que en este momento el mundo está como en esa tensión por el tema de Irán y algunas personas pues obviamente nos han preguntado sobre pues la estabilidad política del país y si va a ser seguro visitarlo para el mes de noviembre. Tú, en tu opinión como experto, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Obviamente, si nos puedes guiar. Ujú. Sí, bueno, en realidad Uzbekistán está muy, muy alejado, ¿no? De Irán en el sentido político y a todos los niveles, ¿no? Uzbekistán no es un país, por ejemplo, no es un país islámico en el sentido en que a pesar de que, bueno, pues un 90%, ¿no? De la población son musulmanes, hay un 10% también de cristianos ortodoxos que viven allí desde siempre, ¿no? Pero no, bueno, oficialmente es una república laica, se definen así en su constitución, porque no hacen de la religión pues una señal de identidad, ¿no? Política. En ese sentido, Uzbekistán mantiene relaciones políticas con prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Por un lado con la Federación Rusa, claro, que está muy cerca, pero también con los Estados Unidos, es decir, que no es un país, digamos, que se haya polarizado por uno de los bandos, ¿no? De las tensiones que hoy hay. Es un país bastante estable políticamente, también bastante seguro, en general se considera uno de los sitios más tranquilos, ¿no? Para los visitantes y demás, con una tasa muy, muy baja, ¿no? De delitos así públicos o algo así. Por lo tanto, no sé, pienso que es de los sitios más estables, ¿no? Claro que siempre hay que entender que, bueno, la situación que estamos hoy es tan indecisa, ¿no? Tan compleja, que posiblemente, bueno, el planeta en general, ¿no? Se verá afectado por estas cosas que hoy están pasando, pero no Uzbekistán en principio como algo más, ¿no? O algo más cerca de una zona, digamos, pues eso, ¿no? Peligrosa a algún nivel, ¿no? Yo pienso Claro, que es un viaje bastante tranquilo para eso, ¿no? Para ser en Asia, ¿no? En sí, general en Eurasia, en estas épocas en que estamos tan de entiendo. incertidumbre, ¿no? Mm. Claro. Sí, y geográficamente creo que está bastante separado. Creo que, si no estoy mal, hay uno o dos países de separación entre Irán y Sí, Uzbekistán. sí está el Turkmenistán en medio, que también es un país que no se ha decantado, ¿no? De ninguna manera por los bandos, ¿no? Que hoy se fraguan, ¿no? Claro, Se dibujan, ¿no? En la zona. O sea, Turkmenistán ya está entre Uzbekistán y Irán, ¿no? Y es una zona, bueno, muy diferente, ¿no? claro. Turkmenistán es un país muy, muy cerrado también, ¿no? Es un poco ahí de tapón a todo tipo de cosas. Vale, perfecto. Sí, creo que con eso nos dejas un poco claro que sí va a ser un viaje que va a ser seguro, Sí. y obviamente para que ustedes lo tengan en cuenta, nosotros claramente que si llega a pasar algo de fuerza mayor, obviamente vamos a estar del lado de ustedes y vamos a darles la seguridad de que nosotros vamos a velar por sus intereses. Entonces, para que lo tengan en cuenta, nuestro objetivo es poder realizar el grupo y eso es lo que queremos hacer. Recuerden que nos vamos mínimo con un grupo de 10 personas. Ya en este momento estamos trabajando para completarlo. Em, Estamos pues revisando qué posibilidades hay de que esto llegue a intervenir, pero como nos dice Miguel,
creemos que no va a haber ningún tipo de intervención. Nuestros aliados en destino también nos aseguran lo mismo, entonces les podemos decir que este va a ser un viaje seguro. Ujú. Para las personas que nos están preguntando en el chat acerca de la ruta, Miguel, esta ruta la empezamos en Tashkent y la terminamos en Samarcanda. ¿Hay alguna Sí. razón en específico para esto? ¿O tú cómo lo planteaste? Eso nos ayudaría un poco también a tener un poquito más de idea para las personas que de pronto no lo ubican muy bien. Sí, bueno, claro, comenzar en Tashkent es sobre todo porque los vuelos internacionales tienen esta ciudad, ¿no? Que es la capital de Uzbekistán y además una ciudad muy grande, ¿no? En la zona, de la época de la Unión Soviética, creo que Tashkent era la tercera o la cuarta ciudad, la cuarta, creo, de la Unión Soviética, ¿eh? O sea, realmente es una ciudad enorme, ¿no? Y ahí está el aeropuerto internacional. Después el orden, un poco que seguimos, es un orden que es lo más práctico posible, lo más cómodo para poder desplazarse, ¿no? Porque fundamentalmente cada ciudad de las que vamos a ver tiene su propia historia Claro, y es como un mundo también a su vez, ¿no? Por eso os decía que es interesante también conocer la diversidad interna, ¿no? De claro. Uzbekistán, porque no vamos a repetir solamente con un paisaje distinto, ¿no? La misma visita. En cada ciudad hay una tradición propia muy interesante, vamos. Pero bueno, el orden creo que ha sido sobre todo por razones bueno, de comodidad, ¿no? A la hora de poder desplazarse. Comprendo, Miguel. Hay una mano levantada antes de seguir con el chat. Gabriela, creo que tú tenías la mano levantada. Si quieres, por favor, la vuelves a levantar para poder activarte la opción del micrófono. Gracias. Listo, permitir hablar. Ahí ya deberías poder abrir el micrófono. Que aún no te escuchamos. No, aún no te escuchamos, Gabriela. Si estás hablando, aún no te escuchamos. Si quieres, también puedes escribir tu pregunta en el chat. Si no te deja de pronto, obviamente muy bienvenida tu pregunta. Hay otra pregunta acerca de las comunidades nómadas, Miguel. En este viaje creo que no vamos a tener interacción directa con las comunidades, Claro, pero sí, adelante, por favor. sí. Bueno, claro, realmente el número, el mundo nómada se encuentra en la zona de la estepa, ¿no? Que estaría como más al norte. Hay también que tener en cuenta que el mundo nómada es un mundo que cada vez tiene menos espacio, ¿no? Que la modernidad le deja muy poco camino, ¿no? Y entonces hay una pérdida realmente del nomadismo en los últimos años bastante fuerte. El mundo nómada se puede conocer mejor en la zona de Mongolia, realmente. Nosotros en Uzbekistán vamos a estar en en esas ciudades oasis de la Ruta de la Seda que estaban impregnadas totalmente de cultura nómada, ¿no? De cultura mongola, en ese sentido, pero a su vez desarrollaron bueno, una historia propia, ¿no? Que no es directamente el mundo de la estepa, en este sentido, de los pastores nómadas, sino de los comerciantes y los viajeros o de las caravanas de la Ruta de la Seda, que es un poco un mundo propio, muy distinto. Vale, Miguel. Creo, Gabriela, que ya está activo tu micrófono. Intenta hablar, por favor. Mm, Creo que no te escuchamos aún. ¿Cuántos días de Sí, ¿Cuántos días va a durar el viaje? El viaje iniciará el 5 de noviembre y irá hasta el 17, con lo cual esos son 12 días, sí, 13 días, 12 noches, si no estoy, 12 días, 11 noches, si no estoy mal. Acá les dejo en el chat un link donde encuentran toda la información del viaje, los costos, los hoteles en donde nos vamos a quedar, el itinerario y tienen también un poquito una entrevista que le hicimos a Miguel escrita para que lo puedan conocer un poco más y puedan conocer un poco más del viaje. Claro que sí.
Si no, pues también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es, nosotros somos estamos radicados en Bogotá y el dial de Bogotá es más 57 312, acá se los estoy anotando, 308 Ya se los envío también acá por el chat. Ahí nos pueden escribir, yo les puedo enviar toda la información con mucho gusto. Y si no, pues también los invito a que consulten nuestra página web legadotravesías.com. Ya también lo tienen acá en el chat. Ahí encuentran todos los itinerarios que tenemos, aparte de este de Uzbekistán. Hay otra pregunta, Miguel. Ujú. Esta la hace Roger Chávez. Roger dice, ¿la comunicación hacia Sudamérica es libre? No sé si entiendo bien esta pregunta, pero no sé si tú la entiendes bien, Miguel. Mm. No sé si hay algún tema, no sé, pregunta quizás sobre visados o algo así, puede ser. No lo sé. Ok, sí. En el tema Claro. de visados, hay que tener en cuenta que algunos países de Latinoamérica necesitan visa para el ingreso a Uzbekistán. Esta visa se tramita virtualmente. Nosotros les ayudamos con ese trámite, enviándoles los documentos necesarios, pero lo pueden hacer ustedes. Nosotros les enviamos toda la información que requieren, y es un visado que se solicita más o menos 1 o 2 meses antes y tiene un costo de alrededor de $50, si no estoy mal, incluso menos. Em, Algunos países sí tienen libre entrada, no requieren de visa, pero esto depende de cada caso. Les puedo mencionar, si no recuerdo mal, que México y Argentina no requieren visa para Uzbekistán, pero por ejemplo Colombia, Ecuador, Perú, creo que sí requieren de visa para poder entrar a Uzbekistán. Lo que les menciono, nosotros les podemos ayudar con ese trámite, para que lo tengan en cuenta. Eh, Quiero preguntar sobre Samarcanda, donde se dice que llegó el comienzo del papel, dice uno de los invitados, Miguel. Ujú. Bueno, claro, que todo lo que llegaba era eso, camino de la ruta de la seda, ¿no? Entonces, Sí, en principio se entiende que el papel aparecería en lo que hoy llamamos China, ¿no? Como ok, un ámbito también cultural bastante denso, ¿no? Pero claro, después hacia Occidente, pues viajó a través de la ruta de la seda y posiblemente pues hubo personas que fue en Samarcanda, ¿no? Donde se encontraron con el papel, personas que venían de Occidente, evidentemente, ¿no? Que no lo conocían. Entonces, claro, a través de Samarcanda llegó, pues no solamente el papel, ¿no? Sino muchísimos productos de la tierra, productos naturales, como productos culturales también, ¿no? Como cosas claro. ya manufacturadas de todo tipo, las porcelanas, técnicas de trabajar con el cristal, por ejemplo, que no eran tan Ujú, conocidas, ¿no? En algunas zonas del mundo. Y bueno, ideas filosóficas también, religiones viajaron por la ruta de la seda, o sea, creencias, ¿no? Todo eso fue un camino que se siguió siempre en esas caravanas, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo llegó a China precisamente a través de la ruta de la seda, a través de los cristianos nestorianos, que fueron los primeros que hablaron de esta religión en Asia Oriental, ¿no? Antes de la llegada de los misioneros que llegaron por barco ya en otra época, ¿no? A Japón y demás. Ya todo eso viajó por ahí, o sea que había tanto lo que hoy llamaría la UNESCO bienes materiales y bienes inmateriales, ¿no? Como le gusta claro. decir. En todo eso viajaba también, ¿no? De todo eso se comerciaba, ¿no? De alguna manera. Sí, y fue como un puente que también ayudaba y adaptaba las cosas, me imagino. Ellos Claro, mismos desarrollaron como su propia técnica y demás, que después era también una de las cosas que se exportaba, por decirlo así, en términos un claro, poco más contemporáneos. Hay claro. otra pregunta que la hace Pablo Gómez desde Argentina. Muchas gracias por conectarte desde Argentina, Pablo. Quería preguntarte también sobre Timur o Tamerlán, padre federal, príncipe que intenta conquistar a la princesa Turandot en la obra de Puccini. Mm. Bueno, claro, Turandot es que es una obra muy fantástica, ¿no? Porque está escrita en realidad ya en Europa y todo eso. Parece que Turandot está basado en la historia de una guerrera, ¿no? De la familia de Genghis Khan, una rama colateral, ¿no? Que se llamaba Hutulum.
y que esta guerrera, pues, según la tradición mongola, ¿no? Ella, bueno, era muy bella y tal, y tenía muchos pretendientes, y entonces ella puso como condición que quien se casara con ella tenía que vencerla en un combate cuerpo a cuerpo primero. Y entonces Jutulum era una mujer muy vigorosa, ¿no? Y muy guerrera, y vencía a todos los hombres, ¿no? Que luchaban contra ella. Y entonces ella decía que, bueno, pues su marido, ¿no? Tendría que vencerla en combate, y si el hombre perdía el combate, pues entonces el hombre tenía que darle 100 caballos a Jutulum. Y entonces Jutulum al final pues consiguió 10.000 caballos, o sea, venció a 100 hombres, ¿no? Y no se casó con ninguno. Pero bueno, la obra de Turandot, hecha ya en Europa, ¿no? Pues se inventa la historia de una mujer oriental, ¿no? Que al final no se quiere casar, pero luego se casa por amor y no sé qué cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, es una historia un poco mítica, ¿eh? Todo eso de Turandot. Desde luego, Jutulum directamente no tuvo contacto con Ujú. Tamerlán, ¿no? Pertenecen a zonas geográficas muy distintas, ¿no? Muy alejadas. O sea, no habría directamente una relación con la Jutulum histórica. Con Entiendo. Turandot ya no sé lo que aparece ahí, pero siempre sería claro, un campo literario nada más. Perfecto, perfecto, Miguel. Bueno, también nos están preguntando un poco más de la logística del viaje. Si quieres, esto lo puedo contar un poco más yo, Sí, Miguel. claro. Ujú. Bueno, como les mencioné, el viaje será del 5 al 17 de noviembre. Uzbekistán, como es un país bastante alejado de Sudamérica, recomendamos que se empiece a viajar como mínimo 2 días antes. Esto quiere decir que el viaje, por decirlo así, comenzaría el 3 de noviembre con la salida desde sus hogares, desde sus puntos de partida, para que puedan llegar el 5 de noviembre. Desde Latinoamérica, la mejor ruta que se puede tomar aérea es con Turkish Airlines. Em, ya Turkish opera en todo el continente, y pues tiene como unas bases desde donde sale directamente el vuelo hacia Estambul, donde haremos escala para poder hacer el viaje hacia Tashkent, que es la primera ciudad. Entonces, desde Buenos Aires, les puedo decir que hay, el vuelo sería, bueno, desde Buenos Aires y desde Santiago de Chile, el vuelo sería con una escala, pues una primera escala en Sao Paulo, y desde Sao Paulo toman el vuelo hacia Estambul y ahí ya se reúnen con el resto del grupo. Para las personas que salen desde Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica, esto quiere decir Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, la conexión se haría primero desde su ciudad hacia Ciudad de Panamá y luego Ciudad de Panamá, Estambul. Allí en Estambul, nuevamente, nos reuniremos todo el grupo para poder tomar el vuelo todos juntos hacia Tashkent. Em, Ese vuelo, entonces, por lo que les digo, duraría alrededor de 2 días, sobre todo también por la diferencia horaria, ¿no? Esto está al otro lado del mundo de nosotros, entonces llegamos por lo mismo el 5, a pesar de que el viaje en realidad en horas toma unas, bueno, pues dependiendo de la ruta y demás, pero puede tomar alrededor de 18 o 20 horas, más o menos, más o menos. Es una referencia, recuerden que pues eso es teniendo en cuenta las escalas. Em, bueno, también este itinerario pues será de 12 días. Gabriela, tienes nuevamente la mano levantada, te voy a dejar. Ahí ya puedes activar el micrófono, me puedes interrumpir si quieres. Va gente de México. Ok, desde México, perdón, también el recorrido Turkish. sería con Turkish, así es. Ujú. ¿Y brasileños necesitan visa? Brasil, permíteme porque no lo tengo presente, pero ya te digo. Uzbekistán y brasileños no necesitan visa. Ok. ¿Cuánto es el número máximo de personas que van? Porque es... Sí, nosotros vamos como con un mínimo de 10 personas y con un máximo podemos llegar a revisar 18, a veces un poquito más, pero 18 es nuestro máximo común. Mm, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a seguir. Claro que sí. Em,
Entonces, eso serían, pues, Gabriela, gracias. Esto también es un tema importante. Nuestros grupos son un poco más reducidos, 10 a 18 personas, para que, pues, eso también sea una experiencia, pues, de Ay, primer sí. nivel, Ujú. para que de esa manera no, pues, sí, no generemos tampoco multitud. Eso tampoco lo queremos. Y para que, pues, Miguel, tú nos puedas dar como esas explicaciones un poco más detalladas y que el grupo pueda interactuar entre ellos un poco más. Em, Acá dice, desde Lima, Roger, el vuelo sería con una escala en Ciudad de Panamá y desde ahí te vas para Estambul y tomas el vuelo hacia Tashkent. Y por último, mencionarles que en la revista encuentran más información. Les vuelvo a colocar el link de la revista. Ahí encuentran más información del viaje, los costos. Si tienen alguna pregunta, pues obviamente me la pueden escribir a WhatsApp. Em, el viaje, recuerden que el paquete está separado entre la parte, pues, turística, que estos son los hoteles, el acompañamiento de Miguel, los vuelos internos en Uzbekistán. Eso es lo que está incluido dentro del valor del paquete. Y por aparte viene el tema del tiquete aéreo, que nosotros pues nos podemos encargar de ese tiquete aéreo, cotizándolo para que ustedes lo puedan comprar. Em, Creo que si alguien tiene alguna otra pregunta del viaje, por favor. Y si no, Miguel, pues ir dándote las gracias por la sesión. Si te parece, podemos programar otra un poco más específica, no sé, de algo del Ujú, itinerario. Si algo les llega a ujú. llamar la atención, pues lo podemos revisar. Y también si quieren tener una conversación conmigo para que les cuente un poco más del viaje, estoy abierto todos los días a cualquier conversación, desde las 9 de la mañana de Colombia hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados, claro que sí, también podemos hacer una reunión extraordinaria. No siendo más, pues darle las gracias a todas las personas que asistieron, a las personas que nos acompañaron desde México, desde Argentina, desde Colombia. A ti, Miguel, que estás desde España, ya debe ser un poco tarde. Ujú. Te dejo despedirte. Muchas gracias, Miguel. Sí, pues nada, me ha encantado y eso, y darte a ti las gracias por organizar este encuentro, ¿no? Y espero que podamos hacer eso, más reuniones y más debates y poco a poco conociendo más cosas del país. En el viaje, ¿no? El objetivo es precisamente eso, poder darle un fondo, una dimensión a las cosas que vayamos viendo, salir un poco de la imagen esta moderna, ¿no? También, de alguna forma, porque es una imagen esta del selfie, ¿no? O una cosa así, donde Exacto. solamente se recoge bueno, un decorado, ¿no? Y nosotros poder pues hacer vivir ese decorado, ¿no? Ver realmente qué es lo que tenemos ahí. Para eso, como en todos los viajes, hay que transformarse a uno mismo, ¿no? Tenemos siempre que poner en cuestión muchas certezas, muchos estereotipos a veces, ¿no? Muchas formas así simplonas de conocer otras culturas del mundo, de verlas. Hoy todos accedemos fácilmente a mucha información, pero a veces no tenemos tiempo de valorarla realmente. Es como una documentación un poco vacía, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que tanto en estas charlas o coloquios, ¿no? que hagamos a través de Internet, como ya en el propio viaje, pues todos volvamos un poco cambiados, ¿no? Y más sabios y más respetuosos también, ¿no? Con la diversidad cultural del mundo, que es el tesoro en realidad que tenemos los humanos, la diversidad. Claro Muchas que sí, gracias, Miguel. Jan, por tu trabajo. No, no, a ti, Miguel, a las personas que se conectaron también, muchísimas gracias. Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que los viajes son transformación. Entonces, pues, idealmente a las personas que nos acompañaron hoy, si quieren ser parte del viaje, por favor, escríbanos, para que, pues, claramente puedan ser parte del grupo y que, pues, puedan aprovechar esta gran oportunidad que será conocer Uzbekistán. No siendo más, les agradezco por su tiempo, a ti, Miguel, y espero que tengan un excelente día. Si quieren la grabación de esta masterclass,
Vamos a editarla y se las enviaremos a todas las personas que se inscribieron. Así que muchísimas gracias por estar hoy. Y si quieren nuevamente alguna pregunta o quieren una reunión más personalizada, lo pueden hacer escribiéndonos a través de nuestro WhatsApp. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Hasta luego.